Bueno, muy buenos días compañeros. Eh, el día de hoy venimos a analizar junto con mi compañero Freddy eh, la tesis de nuestro compañero William Santos, el autor de este trabajo de investigación que lleva como título Análisis de rendimiento de los marcos de trabajo basados en JavaScript comparado con la programación tradicional para la construcción de aplicaciones web. Muy bien. Vamos a analizar un poco el título, que pues es referente al tema, ya que se logra observar que en él se referencia el análisis de parámetros de rendimiento que termina siendo pues finalmente el tema de investigación, ¿no? Eh, Todo esto que se abarca pues se puede desarrollar en esta investigación, o sea, en una sola investigación, debido a que se desea comparar tanto los marcos de trabajo como la programación nativa o tradicional, como bien la conocemos, las personas que estamos asociadas al mundo pues, de la programación. Eh, ¿A quién se va a investigar? Se investigará los marcos de trabajo basados en JavaScript y en lenguaje nativo o tradicional. Las variables principales pues sería el rendimiento de los marcos de trabajo y la programación nativa. La delimitación espacio-temporal se enfatiza en la limitación espacial. En cuanto a las tecnologías de desarrollo de software relacionadas puntualmente con el lenguaje de programación JavaScript. Es concreto y es corto, ya original, creativo y atractivo, pues no nos generará falsas esperanzas, que no nos generará falsas expectativas, perdón, ya que pues como bien lo plantea en el título es lo que encontramos prácticamente en todo el trabajo que se realizó de investigación. Muy bien, planteamiento y formulación del problema. Se olvida la importancia de enfatizar que los pilares fundamentales del lenguaje de programación. El desarrollador que más lenguaje y tecnología maneje es el mejor de todos. La implementación de herramientas basadas en JavaScript genera un valor real a la descripción, agilizan tiempo, desarrollo y se acoplan correctamente a las arquitecturas propuestas. Este como tal es el planteamiento y formulación del problema. Se enfoca claramente en la línea de investigación, que para este caso pues es el desarrollo de software, preocupándose por el cual de los dos métodos es más recomendable para construir un producto de software, ya sea en entorno comparativo o corporativo o académico, perdón. Los sectores empresariales y académicos tienden a ser afectados por esta problemática, pues ya que los desarrolladores contratados no tienen muy claro, como lo menciona el texto, ¿no? Pues pasan por alto cómo funciona, cómo están compuestos internamente. Muchos programadores, o sea, programan y como decimos nosotros, tiran código, sin embargo, pues no saben qué es lo que está pasando, ¿sí? Ah, Y pues se menciona también que actualmente los desarrolladores no tienen en cuenta los requisitos fundamentales para poder subir de junior a senior. Eso específicamente porque la gran demanda a cargo conlleva que únicamente se requieran postulantes con ciertas habilidades. Sí, en el día a día, en el mundo actual, vemos que hay ofertas de trabajo como se necesita desarrollador en JavaScript o PHP, cosas así, y pues muchas veces estos ignoran como las grandes cosas que se pueden hacer con estos lenguajes, y también pues como ya lo decía anteriormente, ignoran todos los procesos que se llevan a cabo y todo lo que pues se puede lograr, ¿no? Conociendo todo lo que hace internamente el programa. Um, También se formula concretamente la pregunta problematizadora, enfocándose en qué tan viable puede ser la construcción de aplicaciones comerciales, basándose en el uso de las herramientas relacionadas con JavaScript. Ahora analizaremos el parámetro de la justificación. Aquí es necesario recordar
que dentro de este parámetro de la justificación nosotros debemos establecer el nivel de importancia que va a tener nuestra investigación, ¿sí? Entonces, como tal, el trabajo de grado que nosotros escogimos nos presenta dos aspectos de importancia. El primero es analizar los diferentes aspectos sobre las herramientas tecnológicas presentes en el mercado. Y el segundo es poner a prueba las características de rendimiento, de carga, de tamaño, de curva de aprendizaje y también de la arquitectura de software que se va a utilizar. Entonces, para nosotros establecer el análisis de este parámetro, debemos tener en cuenta tres factores. El primero, que es la significancia de la investigación, ¿sí? El segundo es la pertinencia e importancia del tema. Y el tercero es la utilidad de los resultados, ¿sí? De los resultados como tal de mi investigación, o de la investigación que se escogió. Entonces, para nosotros analizar la significancia, debemos tener en cuenta que como tal se va a analizar las diferentes características de esas tecnologías que se escogen basadas en el lenguaje de programación JavaScript. Entonces, cuando nosotros decidimos, o cuando se decide en la investigación, analizar lo que es el rendimiento, lo que es la carga, lo que es el tamaño, lo que es la curva de aprendizaje y las arquitecturas de diseño, son bastante significativas a nivel educativo y a nivel empresarial, ¿sí? O a nivel corporativo, por así decirlo. Entonces, de esta manera se logra identificar esa significancia que tiene la investigación como tal que elegimos nosotros. El segundo aspecto es la importancia y la pertinencia del tema. Cuando nosotros hablamos de la importancia y la pertinencia del tema, entonces, pues como tal, es el análisis de esta que se van a efectuar, ¿cierto? Ese análisis que se va a efectuar a las diferentes herramientas o a las diferentes tecnologías que se manejan con dicho lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Que como tal, esa importancia y pertinencia se da puntualmente en lo que es el análisis a las herramientas de demanda, de mayor demanda en el mercado actual. Esto también es muy, muy pertinente para las organizaciones y para las organizaciones tanto educativas como corporativas. ¿Por qué? Porque allí se establece, digamos, el nivel de investigación que se tiene en cuanto a herramientas actuales para mirar sus beneficios y sus desventajas, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de la utilidad de los resultados, pues él nos menciona eh, que vamos como tal, a seleccionar, ¿sí? O sea, se va a tomar como una herramienta de selección de las tecnologías a nivel corporativo. Él menciona esa parte, esa cuestión. Él espera que esta investigación sea tomada como una herramienta de selección de esas herramientas tecnológicas basadas en el lenguaje de JavaScript para las corporaciones u organizaciones, ya sean las empresas de desarrollo de software. Ahora bien, vamos a analizar el parámetro de investigación de la delimitación. Entonces, aquí hay que recordar que se deben establecer dos aspectos que son muy importantes. El primero, el aspecto espacial, y el segundo es el temporal. Entonces, dentro de la investigación seleccionada, nosotros analizamos para el primer aspecto, que es el espacial, está muy bien demarcado. ¿Por qué? Aquí es un poquito complicado porque no suele ser tan, digamos, tan explicativo como si fuera otra, otro tema o línea de investigación. Cuando nosotros hablamos de las líneas de investigación de software, pues varía un poquito y no es tan a menudo verlo o mencionarlo. Entonces, primero, dentro de el aspecto espacial, la delimitación espacial, se establecen
tres ejemplos. ¿Cuáles son? Una aplicación básica realizada con el lenguaje nativo JavaScript y se establecen una aplicación para la gestión del parqueadero utilizando las herramientas tecnológicas Angular, React.js y Vue.js. Y por último, una aplicación de piedra, papel o tijera utilizando la herramienta tecnológica de Loopback, ¿vale? Cuando nosotros establecemos de forma correcta eh, este análisis, es porque en sí él demarca unos requisitos que se deben tener muy en cuenta. Esto determina el correcto funcionamiento o no de esos ejemplos establecidos. Entonces, cuando vamos a analizar el aspecto temporal, es muy importante también y no es no es muy distinguido porque el aspecto temporal no está, no está explícitamente demarcado. Es decir, él no dice hasta dónde va a llegar, pero está implícitamente. ¿Y dónde está implícitamente? Pues en los requisitos demarcados en el aspecto espacial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tratamos con librerías o bibliotecas o herramientas tecnológicas, estas herramientas tienen sus versiones, ¿sí? Su ciclo de vida consta de versiones. Cada versión tiene un, un rango temporal en la cual ella vive, ¿cierto? Pero ah, en diferentes ocasiones, cuando se está evolucionando, puede que algunas versiones deprequen. ¿Esto qué significa? Que no sirvan en momentos futuros. Entonces, de esta manera, nosotros establecemos que está muy bien demarcado en su forma espacial, tanto en su forma temporal. Ojo, su aspecto temporal como lo mencioné, no está explícitamente, pero sí está implícitamente demarcado dentro de los requisitos funcionales, específicamente las versiones de esas herramientas tecnológicas. Ahora, con respecto a los objetivos, nosotros logramos analizar dentro de la investigación seleccionada que se logra cumplir con lo establecido normativamente, es decir, que lleva este parámetro de investigación. En cuanto al objetivo general, porque finalmente termina siendo eh, la meta de este proyecto de investigación planteado. Entonces, por otra parte, los objetivos específicos logran adecuarse a ser objetivos parciales, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros vemos que primero se establece como tal una identificación de herramientas, luego se analizan las características de seguridad que tienen como tal esas herramientas que vamos a utilizar, validamos esas herramientas identificadas, ¿sí? Luego se logra como tal es un desarrollo, ¿sí? Se logra desarrollar unos ejemplos que determinan el funcionamiento, ¿sí? El funcionamiento en sus distintas características. Y por último, se realizan unas recomendaciones. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que de forma parcial, ya sea primero, el segundo, el tercer objetivo, así sucesivamente, nos vamos acercando a lo que es ¿qué? A lo que es la meta de la investigación. Es como tal, analizar el rendimiento que tienen los marcos de trabajo basados en ese lenguaje de programación JavaScript, eh, comparándose con la programación tradicional. Entonces ahí es donde entra en juego mucho lo que es el desarrollo, ¿sí? Es el objetivo específico número 4. Ahora bien, vamos a establecer el análisis para el marco referencial. Debemos recordar que el marco referencial abarca tanto el marco de antecedentes como el marco teórico, como el marco conceptual y el marco legal. Entonces, vamos a empezar con el marco de antecedentes. Aquí logramos determinar, o se logra determinar,
que esta presente investigación pues no cuenta con un marco de antecedentes establecido, por lo que es pertinente aclarar que sin este parámetro de investigación pues nos da a entender que no existen trabajos relacionados como tal que soporten y den unas bases investigativas para esta investigación, para la investigación seleccionada. Es muy necesario establecer este parámetro de investigación. ¿Por qué? Porque nos permite comprender tres factores muy importantes. Primero, ¿qué se sabe del tema? Segundo, ¿qué estudios se han hecho en relación a él? Y tercero, ¿de qué perspectivas se ha abordado? ¿Vale? Entonces, esos son los tres parámetros que, digamos, representan de forma verídica este parámetro de investigación y por qué es tan importante establecerlo. Entonces, aquí encontramos esta falla en la investigación seleccionada y damos por hecho de que se debe, se debe establecerlo. Entonces, para la segunda cuestión, que es el marco teórico, aquí sí es vital porque se logra mencionar las teorías necesarias que se necesitan para poder analizar de forma crítica el problema de investigación que pues se estableció desde el principio. Entonces, esas bases teóricas que son necesarias para nosotros poder entender, para poder comprender este tema y esa línea de investigación en la cual nosotros queremos abordar. Por otra parte, dentro del marco conceptual, nosotros establecemos que se describe las principales definiciones en que está basada la problemática, ¿sí? Para este caso, todas las tecnologías que están relacionadas con el lenguaje de programación JavaScript, como también describiendo algunos conceptos necesarios. Esos conceptos, pues, para el completo análisis del problema de investigación, porque, digamos, aparte de que nosotros tenemos las bases teóricas ya establecidas en el marco teórico, pues vamos a profundizar con conceptos muy puntuales que nos determinan más en profundidad la investigación. Por último, el marco legal. Este es un poquito extraño, es un caso particular e interesante. ¿Por qué? Ya que este denota la falta de este parámetro de investigación. Ojo, denota la falta de este parámetro de investigación, lo cual uno pensaría que es erróneo, que se presente su ausencia. Uno pensaría que es erróneo, pero, dentro de la Constitución Política Colombiana, con respecto a la ingeniería de sistemas, eh, más a fondo la ingeniería del software, solo se establecen leyes relacionadas con atentos a organizaciones o personas por medio del uso de software, ¿sí? Ya sean los ciberatacantes o criminales informáticos. Pero eso todo englobado en el uso de las TICs, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Pues esta investigación seleccionada no trata eh, de sacar un producto de software final, simplemente nos da a nosotros unos parámetros de investigación, los cuales tienen el objetivo eh, general o la meta de la investigación, que es analizar esos parámetros o esas características que tienen algunas tecnologías, eh, herramientas tecnológicas basadas en el lenguaje de programación JavaScript. Entonces, con esto, nosotros determinamos que el objetivo final, pues, es como tal ese análisis y no se tiene en cuenta, digamos, la interacción que se va a tener con un usuario final para poder llevar a cabo unas leyes establecidas. Entonces, por esto, no es necesario establecer un marco legal, ¿vale? Bueno, muy bien. Para continuar, pues, toda investigación se fundamenta en un marco metodológico, el cual define los métodos, técnicas, instrumentos, estrategias, procedimientos
que se van a utilizar en el estudio, ¿no? Eh, Sin embargo, pues en este trabajo de investigación, el autor, nuestro compañero, no puso o no enfatizó los procedimientos que iba a llevar, pero sin embargo pudimos, leyendo la tesis, analizándola, llegar a deducir ciertas cosas. Por ejemplo, el tipo de enfoque de metodología que usó nuestro compañero fue investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque en su mayoría todo fue a base de pruebas y análisis, ¿sí? La idea que tenía, que tuvo nuestro compañero, fue ir analizando todos los datos que se iban obteniendo a medida que él iba haciendo el estudio, ¿sí? Por eso decimos que la investigación de nuestro compañero es de tipo cuantitativa. Y de hecho, para hacer investigación en el campo de la ingeniería de sistemas, muchas veces cuando hablamos de software, hablamos de investigación cuantitativa o mixta. Muy pocas veces se llega a hablar de una investigación cualitativa, porque como ya sabemos, una investigación cualitativa se enfoca en las cualidades que nos puede llegar a dar los resultados de la investigación. Sin embargo, pues no se llega como tal a análisis, no se llega, pues análisis me refiero a cosas contables, ¿sí? A análisis de datos, ¿sí? Encuestas, cosas así. Se enfoca más que todo es en las cualidades. Entonces, por esto, cuando hablamos de software, muchas veces es cuantitativa o es mixta, porque pues pueden que sí se necesiten ciertas cualidades. Sin embargo, la mayoría de veces que se llega a hacer investigación, por lo que he estado investigando, es de tipo cuantitativo. El enfoque epistemológico que usa nuestro compañero, a pesar de que pues se preparó para esto, también yo logré hablar con él y pues me dice que él desde antes de iniciar la carrera universitaria estaba investigando acerca de programación web, de cómo era, de los lenguajes, todo lo relacionado con PHP, HTML, JavaScript. Entonces surge esa inquietud, esa necesidad de comparar como qué se puede lograr hacer con JavaScript, que no se puede lograr hacer con programación normal o con programación tradicional web, ¿sí? Entonces por esto logramos, pues como quien dice, tratar de encajar, que decimos que el enfoque epistemológico en este caso sería un enfoque epistemológico empírico. Sí, sabemos que él hace una investigación, sabemos que hace un estudio, que se podría decir que es en parte científico, pero sin embargo, muchas cosas de las que aprendió nuestro compañero William fue de carácter autónomo, porque aunque en la universidad, en toda la carrera universitaria se enseñan paradigmas de programación, se enseñan estructuras de datos, se enseña lógica computacional, se enseña prácticamente a pensar de cómo darle usted órdenes a una máquina para que ella trabaje por usted. En este caso, pues estamos hablando de programación web. Nuestro compañero aprendió muchas cosas de manera autónoma y de ahí surge la necesidad de, de hacer este estudio. Eh, el tipo de investigación, pues como su título lo indica, es hacer un análisis sobre los procedimientos que se llevan a cabo y posteriormente pues eh, dar ciertos resultados con la tesis. Y bueno, como ya lo decíamos, no hay como tal un método planteado. Sin embargo, pues logramos deducir que el método que se llevó en ejecución fue el método estático, ya que la investigación pues no se admite ninguna variación, era simplemente lo que como decíamos al inicio explicando el título, lo que se dice en el título y pues de ahí en adelante toda la, todo el estudio que conlleva y todos los resultados que iban a dar. La investigación va dirigida hacia toda la comunidad de desarrollo a nivel mundial, ya que pues
como muchos saben, la carrera de ingeniería de sistemas y de ingeniería de software, cuando tú estás programando, pues interactúas con gente de todo el mundo y prácticamente pues como tú programas aquí en Colombia, puedes programar en Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, en cualquier lado, porque prácticamente pues todos los lenguajes se llevan de la misma forma. Puede que cambie ciertas cosas, pero pues son muy estructurales y se llegan a entender muy sencillamente. Entonces, tal cual como yo programo acá en Colombia, alguien de España puede programar igual. Por eso se dice que esta investigación va dirigida a nivel mundial, porque pues prácticamente cualquier persona que necesite eh, este estudio, pues lo puede usar independientemente del país donde se encuentre trabajando. Bueno, ya para concluir, pues no es algo referente al estudio de la tesis, pero pues sí es como darle los agradecimientos a la profesora Mayra, que durante el transcurso de este semestre estuvo con nosotros, dándonos sus orientaciones, sus pautas, sus materiales, que fueron pues de bastante ayuda y bastante enriquecedoras para nuestro compañero Freddy y para mí. La verdad pues sí queremos agradecerle, porque pues siempre estuvo ahí, como quien dice, apoyándonos, insistiéndonos, ayudándonos. Nos ayuda bastante, nos enriquece bastante para nuestro futuro, para las cosas que tenemos planeadas hacer, porque pues mi compañero Fred, que ya está por presentar proyecto de grado, le sirve muchísimo todo esto que hemos aprendido, y pues yo, que próximamente también tendré la tarea de hacerlo, también me va a servir demasiado. Le agradecemos profundamente a la profesora y bueno, muchísimas gracias. Eh, Espero que les haya gustado nuestro análisis y bueno, nada, muchísimas gracias.